Muy buenas tardes a todos. Es un gusto poder compartir el día de hoy con ustedes algunas reflexiones sobre el proyecto de investigación inscrito en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Mi nombre es Carlos Peralta, soy profesor de la Facultad de Derecho, también investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Inicialmente quería agradecerle a don Gustavo por la oportunidad de estar presentando algunas de las reflexiones que hemos realizado, algunas de las investigaciones que hemos realizado en el marco de este proyecto de investigación. Al mismo tiempo que le agradezco, lo felicito por la iniciativa, me parece muy importante en estos tiempos, ¿verdad?, de virtualidad, de pandemia, de nueva normalidad. Creo que estas reflexiones son muy importantes para ver los rumbos que podemos tomar de cara a esta nueva realidad que nos provoca una serie de desafíos. Agradezco también a la Facultad de Derecho por la oportunidad que me da de tener este tiempo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Y bueno, espero que podamos tener hoy algunas reflexiones interesantes, provocativas, sobre lo que en el proyecto yo llamé de las perspectivas y desafíos para construir un Estado ecológico de derecho, para pensar un Estado ecológico de derecho. Teniendo en cuenta que el proyecto se inició en el 2017, ya prácticamente tiene 4 años, lo primero que yo quería decirles es que este proyecto cuenta con 2 investigadores, mi persona, en la calidad de investigador principal, y el apoyo sumamente valioso como investigadora asociada, colaboradora, la profesora Marcela Moreno Buján. Nosotros dos nos hemos encargado en estos casi 4 años de conducir las investigaciones sobre lo que llamamos ese Estado ecológico de derecho. Brevemente, ¿cuál es la metodología que se adopta en este proyecto? Grosso modo, esta metodología parte de un diseño cualitativo, exploratorio descriptivo, que lo que busca es identificar cuáles son las características de los problemas ecológicos ambientales, que son problemas de carácter sinergético, transfronterizos, transtemporales. ¿Cómo identificamos esas características y cómo logramos determinar posibilidades para una nueva epistemología jurídica ambiental, para una nueva hermenéutica jurídica ambiental que nos lleve en el mediano plazo y a largo plazo a construir un Estado ecológico de derecho que incorpore la variable ecológica dentro de la idea de los derechos fundamentales. Es decir, asociar o complementar libertades, igualdades y derechos de la tercera dimensión. Teniendo en cuenta esa metodología que adopta el proyecto, hay un componente que es fundamental desde sus inicios, y es la cooperación. La cooperación que se pueda tener con otros grupos de investigación que tienen amplia experiencia sobre la materia, la cooperación también con proyectos de extensión docente de nuestra universidad. Y aquí yo les quiero mostrar en la próxima imagen cuáles son los brazos de nuestro proyecto de investigación. Primero, en la base tenemos que nuestro proyecto de investigación parte de una idea de sustentabilidad fuerte, en la cual los principios de precaución, el principio de prevención, la idea de límites planetarios es fundamental para comenzar a pensar en las bases de ese Estado ecológico de derecho. Al mismo tiempo, de manera paralela, la idea de pensamiento complejo, que ya vamos a ahondar un poquito más en esa perspectiva, y un componente fundamental, como les decía, la cooperación internacional y el apoyo de proyectos de extensión docente. Entonces, ustedes pueden apreciar en la pantalla cómo hay una serie de grupos de investigación brasileños con una amplia experiencia en temas de derecho ecológico, y al mismo tiempo podemos apreciar también cómo del lado derecho de la pantalla podemos observar el apoyo para este proyecto del Grupo de Pesquisa, Derecho y Sustentabilidad, que yo coordino. Es un proyecto de extensión docente inscrito en la Vicerrectoría de Acción Social, y del TCU 540, que coordina la profesora Marcela Moreno, y que trata y que trabaja con temas de procesos pedagógicos, didácticos para la enseñanza de los derechos humanos. Toda esta red de contactos, toda esta red de grupos de cooperación internacional y nacional nos permitió y nos permite ir desarrollando las diversas etapas de este proyecto de investigación. Aunado a estos grupos de investigación y a estos 2 proyectos de extensión docente, el proyecto cuenta también con apoyo
de proyectos de investigación inscritos en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, tanto por mi persona como por la profesora Marcela Moreno. Uno de esos proyectos trata de la epistemología jurídica ambiental y la hermenéutica jurídica ambiental, y otro, coordinado por la profesora Marcela Moreno, trata de la posibilidad de resolver conflictos socioecológicos a partir de la mediación. Teniendo en cuenta esa red de apoyo, el proyecto también forma parte de una red internacional que llamamos de Just Site. Esa red está coordinada por la profesora Alexandra Aragão, profesora e investigadora de la Universidad de Coimbra, y está conformada por una serie de investigadores, tanto del campo del derecho, como por el campo de la geociencia, el campo de la informática, y lo que busca es encontrar posibilidades de estudiar y analizar conflictos ecológicos con el apoyo de sistemas de información geográfica. Esta red y este grupo de cooperación que el proyecto ha construido ha permitido materializar varios aspectos que quiero destacar aquí. Uno de ellos es la celebración de cursos de escuelas de verano, de escuelas de invierno, que permiten el intercambio académico tanto de estudiantes como de profesores e investigadores de nuestra Facultad de Derecho. Hemos participado entonces en diferentes congresos y escuelas de verano en donde estudiantes y profesores presentan sus investigaciones. Incluso el año pasado uno de nuestros estudiantes de la Facultad de Derecho, Santiago Jiménez, obtuvo un premio académico en el Instituto del Derecho por un Planeta Verde con una investigación que él realizó sobre gestión de riesgo. Además, en nuestra propia universidad y teniendo en cuenta las características actuales de la virtualidad, hemos desarrollado una serie de conversatorios que se iniciaron en agosto del presente año sobre temas relacionados con las características del derecho ecológico en el contexto de la pandemia, con las posibilidades de entender el derecho al agua y el saneamiento básico desde una perspectiva compleja. El tema también que fue abordado es el de las energías renovables en un contexto de sociedad de riesgo. Recientemente, el día de ayer, tuvimos un conversatorio con dos grandes especialistas en derecho ecológico, como son el profesor José Rubens Morato Leichi y la profesora Germana Parente, en donde ellos nos hablaron de la complejidad ambiental y las formas de pensar en ese estado ecológico de derecho. Y la próxima semana tendremos otro conversatorio en el cual el profesor Rafael González Bayar y el profesor José Iribaldo Alves de Oliveira nos van a exponer sobre temas relacionados con el derecho al agua desde la perspectiva internacional e indicadores de sustentabilidad. Retomar, importante también decir que el profesor Pedro, como les decía, abordó el tema de las energías renovables, el profesor Pedro Curbelo, y la profesora Annalise de Carli abordó temas relacionados con el agua y el saneamiento básico en un contexto de complejidad ambiental. Además, a lo largo de estos 4 años hemos realizado diversas actividades de carácter internacional, en seminarios, jornadas, conversatorios, tratando de temas diversos como es el tema de los refugiados y las migraciones ambientales, el tema de la transdisciplinariedad en materia ambiental, el tema del riesgo y la responsabilidad ecológica, el tema de la protección de la biodiversidad, específicamente en el caso de especies en peligro de extinción, entre otros y otras actividades que han sido realizadas. El proyecto también ha tenido una activa participación en lo que es organización de obras y publicación de trabajos académicos, promoviendo entonces ese desarrollo de la investigación que vaya más allá de los muros de la universidad y que permita materializar en bibliografía los trabajos que se han venido realizando en estos 4 años. Teniendo en cuenta ese breve contexto, quería compartir con ustedes algunas breves reflexiones sobre las interrogantes que nos llevaron a formular este proyecto, las premisas teóricas que nos permitieron entender cuál sería la forma de abordar el problema de estudio y las respuestas que podríamos darle a partir de una concepción, una idea de estado ecológico de derecho. Y en ese sentido,
el proyecto parte de tres interrogantes principales. La primera de ellas nos lleva a pensar la forma en que tenemos que comprender las características de una complejidad ambiental en el marco de lo que hoy es llamado la era del antropoceno, la era del Homo faber. ¿Qué es eso? ¿Cuál es el concepto geológico que está por detrás de esa idea y su perspectiva sociológica, filosófica, económica y jurídica? A partir de esa primera pregunta, una segunda interrogante que va a guiar nuestro estudio es de qué manera podemos reestructurar el proceso de incentivos que caracteriza nuestro modelo de desarrollo de forma que los seres humanos tengamos opciones sustentables y no degrademos la naturaleza, no degrademos el medio ambiente. Esas dos interrogantes preliminares nos llevan entonces a tratar de construir cuál sería la idea de una sustentabilidad, ¿verdad?, que supere una idea de desarrollo que está anclada o que está direccionada por una perspectiva de crecimiento económico constante y que no respeta los límites biofísicos del planeta. La tercera interrogante, entonces, que nos llevaría a tratar de resolver el problema objeto de estudio, es qué perspectivas tenemos para pensar en un estado ecológico de derecho. ¿Cuáles serían las propuestas para introducir el elemento ecológico en la racionalidad jurídica? ¿Cómo desmaterializamos la economía? ¿Cómo construimos un nuevo modelo de gobernabilidad ecológica? Partiendo de esas tres preguntas, hay un marco teórico fundamental que permite guiar el desarrollo del trabajo. Un marco teórico básico, que parte de 6 referentes principales. Uno de los grandes pensadores de la actualidad, el sociólogo francés Edgar Morin, es uno de sus referentes. El premio Nobel de Química holandés Paul Crutzen nos permitirá entender y desmenuzar la idea y las características del antropoceno. El sociólogo alemán Ulrich Beck nos va a permitir trabajar con la idea de sociedad de riesgo y cómo en esa sociedad de riesgo debemos lidiar con esos conflictos ecológicos, ¿verdad?, que son cambiantes, que son dinámicos, que son sinergéticos, que son complejos. El físico y especialista en teoría de los sistemas, el austriaco Fritjof Capra, nos va a permitir entender procesos necesarios para una alfabetización ecológica y para entender la relación sistémica que existe entre todos los demás problemas, entre todos los problemas ecológicos. El profesor portugués Boaventura de Sousa Santos, sociólogo jurídico, y el profesor mexicano, sociólogo Enrique Leff, nos permitirán pensar en nuevos paradigmas, en nuevas formas de entender de qué forma, de qué manera podemos encontrar nuevas epistemologías que nos lleven a ecuacionar la relación que existe desde hace mucho tiempo, tensa, una relación tensa entre seres humanos y naturaleza. Es decir, a preguntarnos por qué en determinado momento de la historia de nuestra humanidad, los seres humanos decidimos entender que somos un sujeto ajeno al entorno que nos condiciona y nos determina. Estas premisas teóricas, entonces, lo primero que nos van a decir es, hay una necesidad de entender los problemas ecológicos a partir de una perspectiva compleja, a partir del diálogo de saberes transdisciplinario, que supere aquella idea reduccionista, cartesiana, fragmentaria, que aborda los problemas de manera aislada, de manera disciplinaria. Los problemas ecológicos, todos ellos están interconectados. Todos ellos exigen el diálogo transdisciplinario e interdisciplinario para poder encontrar soluciones concretas, prácticas, efectivas, reales, a un contexto en constante cambio. Esa idea, entonces, sistémica, nos lleva a tratar de entender el problema de la degradación ambiental como un problema que caracteriza lo que Paul Crutzen llamó de antropoceno. Una nueva era geológica en la cual la huella del ser humano ha llegado a tal magnitud que está colocando en riesgo la resiliencia, la dinámica de los servicios ecosistémicos y, consecuentemente, las posibilidades de desarrollo de los seres humanos. Es decir, al irrespetar los límites biofísicos a los que se refiere
el investigador sueco Johan Rockström, estamos olvidando que dependemos de la naturaleza para poder desarrollarnos. Esa idea de antropoceno la podemos ver muy bien reflejada en esta imagen. De manera paradójica, tenemos un alto desarrollo tecnológico, científico, una globalización de la economía y las comunicaciones, y no obstante, transgénicos, agrotóxicos, deforestación, cambio climático, tráfico de especies, están colocando en jaque, ¿verdad?, nuestra forma de vida, nuestra relación con la naturaleza, nuestro modelo de desarrollo. En síntesis, estamos mal diseñados. Un tercer momento, entonces, para poder entender el contexto de nuestro problema, podemos afirmar que ese antropoceno al que se refiere Paul Crutzen y que tiene que ser entendido desde una perspectiva compleja, desde un principio sistémico, como nos orienta Mohan, es fruto de una sociedad de riesgo. De una sociedad de riesgo que Ulrich Beck llama, caracteriza a la segunda modernidad y en la cual problemas globales nos llevan al desafío de cómo prevenir, de cómo precavernos, ¿verdad? O de qué capacidades tenemos que tener para lidiar con el riesgo. De cómo podemos lidiar con ese riesgo de una manera que tomemos medidas de contingencia adecuadas. Y para ello el concepto de responsabilidad organizada, al que le hace referencia a Ulrich Beck, es fundamental. Es decir, estamos en un modelo de desarrollo que sabe lo que está provocando, que no obstante funciona de esa manera, de manera miope, de manera inconsciente. Y eso nos quedó muy claro con la actual pandemia. La actual pandemia podemos afirmar, siguiendo Mohan y a Boaventura de Sousa Santos, la pandemia es una crisis dentro de otras crisis del antropoceno, ¿verdad? Lo que vino a hacer este confinamiento que actualmente estamos viviendo es colocar en evidencia, ¿verdad?, y al mismo tiempo agravar crisis ya existentes, crisis relacionadas con temas sanitarios, temas económicos, temas de inequidad, temas relacionados con crisis nacionales provocadas por racismos, por xenofobia, por homofobia, en fin, etc. Esta pandemia, entonces, exige dentro de la sociedad de riesgo del antropoceno, a partir de una perspectiva que nos puede orientar, como serían las epistemologías del sur, como sería la complejidad ecológica al que se refiere Enrique Leff, la alfabetización ecológica a la que se refiere Capra. Necesitamos entender estas características del antropoceno a partir de nuevos paradigmas epistemológicos que nos lleven a dialogar con otros saberes de las ciencias. ¿Por qué? Porque resulta que si nos ponemos a pensar en las causas que provocaron el virus SARS-CoV-2 que generó la enfermedad COVID-19, que nos tiene en un actual estado de confinamiento, vamos a encontrar que en realidad esa enfermedad es algo más que una enfermedad causada por zoonosis. Y es una enfermedad además que ya tuvo sus spoilers desde el 2002. Y esa enfermedad causada por zoonosis, entonces, tenemos que entenderla a partir del análisis de las causas que provocaron esta pandemia. No podemos centrarnos únicamente en los síntomas que actualmente estamos visualizando. Es decir, tenemos que entender que la actual pandemia es producto de una irresponsabilidad organizada, que es la que caracteriza el antropoceno, ¿verdad? Un modelo de desarrollo en el cual tenemos cambio climático como una variable constante, en constante aumento, y de la cual solo podemos preocuparnos actualmente, infelizmente, por tratar de mitigar ese cambio climático. Un desarrollo urbano e industrial que no observa los límites biofísicos del planeta, una sobreexplotación de la vida silvestre que nos lleva a tener mercados húmedos como el existente en la ciudad de Wuhan, en Hubei, China, ¿verdad? Y una huella de carbono que no para de crecer. Una huella hídrica que no contempla que el agua actualmente es un recurso, ¿verdad?, que está altamente amenazado, altamente degradado. Y todo eso nos va a llevar a la segunda fase del proyecto. Nos va a llevar a lo que yo llamaría el marco epistemológico que nos va a permitir pensar de qué forma podemos introducir esa variable en el estado ecológico de derecho. De qué forma el elemento ambiental puede incorporarse de manera efectiva en el derecho.
Y ahí el proyecto parte de un primer aspecto que es de suma relevancia para poder entender la complejidad ambiental. La protección jurídica ambiental es reciente. Si bien el impacto del ser humano sobre la naturaleza viene desde hace muchísimo tiempo, desde hace muchísimos años, siempre hemos provocado algún tipo de impacto en la naturaleza con nuestras actividades, ese impacto que llega a comprometer la resiliencia en la naturaleza es reciente. Entonces el proyecto hace toda una especie de línea temporal que se inicia en Estocolmo en 1972 con el reconocimiento del desarrollo humano, ¿verdad? Del derecho humano al desarrollo sostenible, al ambiente ecológicamente equilibrado. Pasa en los 80 por el análisis de la idea de desarrollo sostenible plasmada en la Comisión de Brundtland y va a llegar a la Rio+20 y a lo que sucedió post Rio+20 para entender de qué forma podemos superar esa irresponsabilidad organizada que todavía no nos lleva a adoptar medidas ambientales en el campo del derecho que sean efectivas, que permitan orientar conductas y actividades de manera sustentable. Tenemos esta pirámide, que es la pirámide que representa la idea de desarrollo sostenible actual, en la cual tres pilares se encuentran en igual situación: el económico, los recursos naturales y la sociedad, pensando en garantizar el desarrollo de las futuras generaciones. Esta ecuación no ha dado resultado. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones el proyecto ha logrado observar, a partir de los estudios, de los análisis que han sido realizados, que esa ecuación no encaja porque en muchas ocasiones cuando se hace la ponderación, el interés económico priva el interés ecológico y sobre el interés socioambiental. Y eso nos hace en otro momento del proyecto llevarnos a la siguiente pregunta, a la siguiente interrogante. ¿Podemos hablar de sustentabilidad en Costa Rica? ¿Cuál es el tipo de sustentabilidad que existe? ¿Cuál es el estado actual de la normativa ambiental en nuestro país? ¿Verdad? Y la primera observación que tenemos que hacer, o una de las observaciones y recomendaciones que va a utilizar el proyecto, teniendo en cuenta la realidad analizada, es lo siguiente.Nosotros en Costa Rica, si bien nos caracterizamos por un respeto hacia el derecho humano, ecológicamente, a un ambiente ecológicamente equilibrado, actualmente, y así lo afirma categóricamente el Estado de la Nación del 2015, nos encontramos en un impasse. Nos encontramos en un momento en donde Costa Rica es un país insostenible. Tenemos un déficit per cápita, ¿verdad?, en materia de recursos naturales. La huella ecológica per cápita en Costa Rica es muy superior a la biocapacidad que tenemos en nuestro país. Entonces eso nos lleva a pensar y nos lleva a enfrentarnos con el dilema de qué forma podemos enfrentar los problemas concretos que vive Costa Rica. Costa Rica actualmente se encuentra caracterizada por una huella de carbono altamente relacionada con el uso de combustibles fósiles, ¿verdad? Con un carrocentrismo exacerbado, con una urbanización que se dio de forma desorganizada y que permitió la migración hacia ciertas periferias ubicadas en zonas de riesgo ecológico. Dentro de esa idea de desorganización urbana tenemos el problema de la falta de transporte público eficiente, ¿verdad?, asociada a la idea, claro, de carrocentrismo, y también asociada a una idea de inexistencia de barrios inteligentes. El proyecto entonces analiza, caracteriza, identifica cuáles son esos problemas que tenemos en Costa Rica y, a partir de las observaciones que realiza, pretende a futuro proponer soluciones concretas para esos problemas. Otro aspecto que fue observado a lo largo de estos 4 años es que nuestro artículo 50 constitucional, inclusive con la reciente reforma que reconoce el derecho humano al agua, un derecho importantísimo, ¿verdad?, lo reconoce en la enmienda constitucional realizada en junio de este año, el derecho al acceso al agua potable, tiene una visión antropocentrista todavía, ¿verdad? Una visión que adopta
una idea de protección ambiental directamente relacionada con el desarrollo de los seres humanos. Eso también nos lleva entonces a constatar, a partir de un análisis de la jurisprudencia constitucional que existe en nuestro país, que también nuestra jurisprudencia ha tenido a lo largo del tiempo una visión antropocéntrica, una visión en la cual el objetivo primordial, como se dice aquí expresamente en el voto 6938-2000, la sala expresamente dice que el objetivo primordial del uso y protección del ambiente es el desarrollo y evolución del ser humano. Una visión antropocentrista que se ve reflejada además en otros votos, como el 1763 del 94, ¿verdad?, donde se destaca la posibilidad o la necesidad de que el desarrollo sostenible debe entenderse, ¿verdad?, a partir de un incremento de la capacidad de producción y al mismo tiempo ampliando las posibilidades de un progreso equitativo entre crecimiento demográfico y entre los sistemas naturales. Situación similar la vemos en este otro voto, en el 1594-2000, relacionando la protección de la naturaleza directamente con aquella idea de desarrollo económico, de crecimiento económico constante, ¿verdad? Y eso nos lleva entonces a la parte en la cual el proyecto pretende identificar lecciones, identificar caminos para poder encontrar el equilibrio entre sociedad y naturaleza. ¿De qué forma el derecho puede trabajar para diseñar instrumentos jurídicos capaces de entender la realidad ecológica cambiante, ¿verdad?, y que permitan que las actividades humanas respeten los límites biofísicos? ¿De qué manera podemos construir una hermenéutica jurídica ambiental que nos lleve a un activismo judicial progresista que permita el reconocimiento de los derechos de la sustentabilidad de manera efectiva, de manera real? Y ahí identificamos preliminarmente 9 lecciones. 9 lecciones que nos van a orientar. La primera que nos deja el 2020 sin duda es que los riesgos ecológicos son reales. Los riesgos ecológicos quedaron evidentes con la actual pandemia. La pandemia es una consecuencia directa de un modelo de responsabilidad organizada, de un modelo que en sus procesos de decisión no incorpora el elemento ecológico. En segundo lugar, no podemos pensar en una racionalidad ecológica posmoderna que encare los problemas del antropoceno si el derecho no orienta, no incentiva, no permite una alfabetización ecológica real. Tenemos las normas, ¿verdad?, que nos permiten trabajar con esa educación ambiental. Nos falta la posibilidad real de que esas normas sean efectivas y permitan un cambio generacional en la actitud que tenemos para relacionarnos con la naturaleza. En un tercer momento tenemos que pensar para el derecho una nueva epistemología y una nueva hermenéutica ambiental. Y ahí trabajos como el del profesor José Rubens Morato Leichi, de la Universidad Federal de Santa Catarina, de la profesora Germana Parente, de la UNI7, del profesor Gerd Winter, alemán, del profesor Thiago Fenstenseifer, Patrick Ayala, en fin, trabajos del Instituto del Planeta por un Derecho Verde, son fundamentales al mismo tiempo que la declaración de la UICN también, para tratar de entender cómo esa epistemología y esa hermenéutica jurídica ambiental tiene que estar orientada, tiene que estar construida. Identificamos entonces, a partir de lo que nos dice la declaración de la UICN del 2016 sobre los desafíos y los importantes instrumentos que nos permitan construir un Estado de Derecho Ambiental y de la mano con los ODS, con los Objetivos del Desarrollo Sostenible, identificamos una serie de principios que tienen que orientar ese nuevo Estado ecológico del derecho. Principios como el principio de la no regresión y la progresividad ambiental, la precaución y la prevención, la efectividad de las normas del derecho ecológico, la función ecológica de la propiedad, el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, de las comunidades autóctonas,
El reconocimiento o el debate, al menos, de los derechos de la naturaleza y a la naturaleza. Importante reconocer también la necesidad de fortalecer los derechos de procedimientos ecológicos, es decir, la participación, la información, el acceso a la justicia y la igualdad de género. Son principios elementales y orientadores para ese Estado ecológico de derecho que son desarrollados de manera amplia en las investigaciones que son realizadas a lo largo de estos 4 años en el proyecto. Esos principios nos permiten entonces afirmar que el antropoceno exige pasar de una sostenibilidad débil, ¿verdad?, que estaba fundamentada en aquella idea de los 3 pilares, económico, social y ecológico, para una sustentabilidad fuerte, fundamentada en el diálogo transdisciplinario y en una política que incorpore la diversidad y la diferencia. Esa nueva pirámide entonces tendrá en su base, ¿verdad?, como requisito sine qua non, el equilibrio ecológico. Deberá estar orientada por la idea de precaución, precaución ante riesgos que son imprevisibles. Una vez que esta base nos dé luz verde para pensar en la ponderación de los otros intereses, es que comenzamos a pensar en los demás pilares: el social, el geográfico, el ecológico, el político y el económico. Es esta pirámide de la sustentabilidad la que nos va a permitir decir que esa sustentabilidad en sentido fuerte tiene que ser un criterio normativo para reconstruir el desarrollo económico que caracteriza el antropoceno. Esa sustentabilidad va a tener que llevarnos a la construcción de una epistemología y una hermenéutica que sea capaz de establecer parámetros racionales para el uso equitativo de la naturaleza. De manera que todo impacto ambiental que inevitablemente causamos en nuestro día a día con nuestras acciones antropogénicas, ese impacto debe ser realizado respetando los límites biofísicos y la capacidad de resiliencia a los procesos ecológicos esenciales. ¿Para qué? Para garantizar la justicia intrageneracional, la justicia intergeneracional y la justicia interespecies. En cuarto lugar, una cuarta lección que es importantísima es la posibilidad, a partir de las enseñanzas de Boaventura Sousa Santos, de Enrique Leff, de debatir y discutir nuevos paradigmas, ¿verdad?, de pensar en qué estamos fallando y de qué manera podríamos orientar la nueva racionalidad ecológica. Y ahí hablamos de lo que el profesor Morato llama la metamorfosis para construir un Estado ecológico de derecho. Esa metamorfosis tiene que darse primero a partir de una idea de pluralismo emancipador que respete cosmovisiones y saberes distintos. Tiene que partir de la necesidad de discutir en el ámbito académico, en el ámbito de la sociedad, las posibilidades de reconocer los derechos de la naturaleza y de que ese reconocimiento vaya de la mano con normas que nos permitan hacer efectivo el reconocimiento de esos derechos, que no se queden únicamente en el ámbito teórico. Y también podríamos colocar dentro de esta metamorfosis la necesidad de declaratorias de emergencia climática a nivel global que estén respaldadas por una política nacional, regional e internacional de cambio climático. Es decir, que toda política, toda acción en el ámbito económico, social, tiene que estar de la mano con una política nacional ecológica que contemple la variable del cambio climático. De forma que cualquier instrumento jurídico tenga que estar respaldado por evaluaciones ex ante y ex post de las medidas que son adoptadas con ese instrumento. Dentro de la idea de los derechos de la naturaleza, entonces el proyecto, de manera rápida voy a resaltar que se abocó a la idea de analizar el concepto, la idea, la filosofía del buen vivir, ¿verdad? Cómo fue reconocido o cómo fueron reconocidos los derechos de la naturaleza en constituciones como la ecuatoriana y la boliviana, de cómo en países como Nueva Zelanda también la naturaleza ha sido reconocida como sujeto de derecho, ¿verdad?, en donde se ha reconocido el estatus de persona jurídica del río Wanganui,
e incluso se ha reconocido el Parque Natural de Urewera como un sujeto de derecho. Situación similar ocurrió en Colombia, con resoluciones del Tribunal Constitucional colombiano que reconoce los derechos bioculturales, reconoce a los ríos como sujetos de derecho, reconoce que el agua debe tener un sentido importantísimo, en el sentido de que el reconocimiento del agua por su valor intrínseco, ¿verdad? Y de cómo también se reconoce a la Amazonia colombiana como sujeto de derechos. Vean que todo esto es un trabajo realizado a partir de una hermenéutica jurídica, de un activismo judicial que permite reconocer derechos de la sustentabilidad, permite la discusión de nuevos paradigmas, que repito, tienen que estar acompañados de medidas prácticas que permitan su efectividad. Tenemos también el caso de la India, ¿verdad? Que se reconoció el río Yamuna y Ganges como sujeto de derechos. Y bueno, podríamos pensar aquí en Costa Rica en el reconocimiento de los derechos del río Grande de Terra, teniendo en cuenta que hasta no hace poco tiempo, pues el megaproyecto hidroeléctrico El Diquís, pues generó muchísimo debate, ¿verdad? Y muchísimo de qué hablar, ¿verdad? Sobre todo en tratándose de consultas a pueblos indígenas sobre el desarrollo de ese proyecto. Muy bien. Bueno, aquí está. Quiero resaltar la importancia de reconocer la emergencia climática a nivel global. Diversos países, diversas ciudades ya lo han venido haciendo, ¿verdad? Como por ejemplo en el caso de Australia, el caso de diversas ciudades en Estados Unidos, tal vez uno de los más representativos por la repercusión que tuvo fue el del caso del Parlamento británico, que declaró la emergencia ambiental y climática, etc. En quinto lugar, de la mano con lo que estábamos conversando sobre esa discusión de nuevos paradigmas, el reconocimiento de derechos de la sustentabilidad de cara a pensar en un estado ecológico de derecho tiene un componente fundamental, o el proyecto detectó que un componente fundamental podría ser la litigancia ecológica. ¿Por qué? Porque ante la lentitud, ¿verdad?, de adoptar normas ambientales que permitan adecuarnos a los riesgos ecológicos, el camino para una litigancia ecológica puede ser una posible solución para permitir concretizar la educación ambiental que en la práctica no se da, la falta de políticas públicas efectivas y la falta de una legislación, ¿verdad?, efectiva en materia ambiental, ¿verdad? De manera que la litigancia puede ser un instrumento importantísimo para reconocer y tutelar el derecho a un clima estable, por ejemplo. Y ahí el proyecto analizó y estudió trabajos muy interesantes del profesor brasileño Gabriel Beggi. También un estudio del PNUMA, en colaboración con la Universidad de Columbia, detectó que ya actualmente tenemos 880 casos aproximadamente de litigancia climática en 25 países. Incluso recientemente, en estos días, hay uno más que salió a la luz pública en Polonia. Bueno, aquí los dos libros que tratan y que abordan ese tema de la litigancia climática y de la importancia que reviste para un Estado ecológico de derecho. Casos relacionados con el reconocimiento de un derecho a un clima estable, como serían los casos de Holanda, como sería el caso de Pakistán, entre otros, que nos permiten decir que a partir de la idea del derecho fundamental a un ambiente ecológicamente equilibrado, podemos extraer una serie de derechos, como sería el derecho a un clima estable, que incluso nos lleven a entrarnos y a construir una epistemología que nos permita reconocer derechos de la naturaleza, como es el caso de la sentencia del Tribunal Constitucional Colombiano, la 4360-2018, en la cual se reconoció, como lo indiqué anteriormente, la Amazonia como sujeto de derechos, la Amazonia colombiana. Elementos importantes que nos llevan a pensar, o nos llevan a tener esperanza en la posibilidad de esa construcción del Estado ecológico de derecho. La opinión consultiva OC 2317 del 15 de noviembre del 2017 de la Corte Interamericana, que incorpora la variable ambiental dentro de los DESC, la importancia de relación que existe entre el reconocimiento y la protección de ese derecho a un ambiente ecológicamente equilibrado y la salud
y nuestras libertades. No podemos tener libertades, no podemos tener salud en un ambiente degradado. Creo que eso es un paso importante. Esa opinión consultiva es un elemento fundamental para permitir la construcción de ese Estado ecológico de derecho. Tenemos también el Acuerdo de Escazú, ¿verdad? Celebrado aquí en nuestro país, que busca el acceso a la información, a la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe. Y bueno, una sexta lección, ya aproximándonos al final de esta conferencia, una sexta lección que nos permite el desarrollo de este proyecto de investigación es afirmar que hay una necesidad de que el elemento verde sea incorporado a la economía, en las decisiones económicas. Tenemos que recordar que ya en el Río 92, la Agenda 21, orientaba a las autoridades nacionales a promover el uso de instrumentos económicos. ¿Para qué? Para complementar medidas de comando y control, ¿verdad? De forma que pudiésemos contribuir para un desarrollo sostenible. Esos instrumentos que vienen a complementar con medidas de comando y control tienen que buscar o estar orientados para economías más solidarias, para la desmaterialización de la economía. ¿De qué manera? Incentivando una producción más consciente, ¿verdad? Una desaceleración en la producción y consumo de bienes y servicios con una alta huella ecológica. Y al mismo tiempo tenemos que pensar en una economía circular, en cómo eliminar subsidios para actividades con grandes huellas ecológicas y al mismo tiempo cómo el derecho puede establecer tributos a través de la finalidad extrafiscal o a través de los efectos extrafiscales que permitan orientar conductas más sustentables. Es decir, cómo pensamos reformas fiscales verdes, que al mismo tiempo que introducen tributos, incentivos en materia ambiental, reducen tributos sobre la renta, sobre el capital, etc. Es decir, cómo pasamos de una economía lineal a una economía circular. Yo tengo un trabajo, un texto que es resultado de mis estudios de postdoctorado en la Universidad Federal de Santa Catarina y en la Universidad del Estado de Río de Janeiro, sobre de qué manera podemos introducir elementos ecológicos en los sistemas tributarios, tanto de Brasil como de Costa Rica. La séptima lección, la paso brevemente por cuestiones de tiempo, tiene que ver con de qué manera podemos pensar en una geopolítica que nos permita entender que las medidas ambientales en materia internacional hay que dotarlas de una capacidad de enforcement. La octava lección tiene que ver con que el derecho tiene que trabajar necesariamente de forma transdisciplinar, es decir, tengo que identificar conflictos ecológicos y esos conflictos ecológicos tengo que resolverlos a partir de una perspectiva de pensamiento complejo. Y para ello necesito el apoyo, por ejemplo, de sistemas de información geográfica. Una novena lección, la última, está relacionada con la normativa ambiental, la normativa ecológica. Y ahí, algo que es importante decir es que, curiosamente, tenemos lo que el proyecto llamamos de una hipertrofia a la normativa ambiental. Es decir, tenemos una cantidad dispersa de normas ambientales que parece que no están coordinadas y por ello no son efectivas, ¿verdad? No son efectivas. Hay una irresponsabilidad organizada en esas normas ambientales. Muchas de ellas no toman en cuenta indicadores de sustentabilidad ambiental como los que son propuestos y los que trabaja el profesor Michel Priot y que el profesor don Rafael González Bayar está trabajando aquí en nuestro país. Y muchas veces las decisiones y las respuestas a los problemas ecológicos pues no están debidamente fundamentadas o amparadas en el saber de la ciencia, en el saber de la técnica. De manera que, en palabras de Boaventura, tendríamos una relación fantasmal. Tenemos normas, no obstante esas normas no tienen la efectividad que es necesaria. La agenda climática, como ya lo mencioné, es fundamental a nivel global, regional y nacional, pero una agenda climática que esté y que vaya de la mano con la política social, la política económica, y que tenga en cuenta ese principio sistémico que nos habla del pensamiento complejo y que exige el diálogo transdisciplinario. Esto sería entonces un reflejo de lo que necesitaríamos para pensar un Estado ecológico de derecho, ¿verdad? A partir del
del informe Estado del Planeta, la UICN, tendríamos que pensar en una conservación de la biodiversidad, en una integridad de los ecosistemas, seguridad energética, seguridad alimenticia y seguridad hídrica, para ahí pensar en todo lo demás. Para ahí pensar en un Estado ecológico de derecho que respete los límites biofísicos del planeta. Esa metamorfosis exige medidas inmediatas, exige respuestas fuertes a preguntas fuertes y no respuestas débiles a preguntas fuertes como ha venido sucediendo desde hace muchísimos años. Desconocemos la importancia de la naturaleza en nuestras vidas, desconocemos la importancia de la naturaleza para el equilibrio de nuestro planeta. Entonces, la gran pregunta que nos deja nuestro proyecto y que va a continuar de la mano con el nuevo proyecto que fue inscrito en el instituto, titulado Epistemología Ambiental y Hermenéutica Jurídica Ambiental para un Estado Ecológico de Derecho, es si seremos capaces de liderar ese camino para la metamorfosis que supone el Estado Ecológico de Derecho. Yo les agradezco la paciencia, la atención, quedo a disposición, aquí está mi correo de contacto, quedo a disposición para poder conversar, poder profundizar sobre estos temas que rápidamente toqué de un proyecto que tiene 4 años, que tiene muchas informaciones, muchos resultados, muchos desafíos todavía para poder llegar a hacer una propuesta de cara a una nueva epistemología y hermenéutica jurídica ambiental. Muchísimas gracias. Quedo, repito, a disposición. Le agradezco nuevamente a don Gustavo por la oportunidad. Felicitar al instituto nuevamente por esta excelente iniciativa. Muy buenas tardes. Cindy. Cindy. Aquí estoy, es que fui...